Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Explorar la realidad del acceso, del uso y la prescripción de métodos anticonceptivos en nuestras adolescentes, con una especial atención en la problemática de esa iniciación sexual temprana y las implicaciones que tiene además, los riesgos que se corren además en la salud sexual y reproductiva de nuestras adolescentes, constituye una prioridad para el sistema de salud pública en Cuba. Por esa razón, urge analizar las prácticas y las necesidades actuales en la relación de la anticoncepción en nuestras adolescentes, identificando esas principales barreras y oportunidades para mejorar precisamente la vida sexual y reproductiva de nuestras adolescentes, de este grupo vulnerable en nuestra población, así como los riesgos y las implicaciones. Hoy, en Mitos de la Salud, le invito a que mantenga la sintonía porque vamos a hablar de anticoncepción en la adolescencia con una voz autorizada de la ginecología pediátrica en Cuba, que enseguida se las presento. Con nosotros la doctora María Caridad Osorio Mora, que es especialista de segundo grado en ginecología y obstetricia de nuestro hospital pediátrico en la provincia de Holguín. Toda una voz autorizada para abordar este tema y que en Mitos de la Salud agradece enormemente la gentileza de colaborar hoy, particularmente hoy con nuestro programa. Y quiero también aprovechar porque hoy 7 de noviembre está de aniversario ese coloso de la salud pública cubana que es el Hospital Lenin, al cual me imagino que usted también le deba su formación. Así mismo, de hecho ayer compartíamos con ellos y bueno, dando las gracias a ustedes por la invitación y siempre con el deber de compartir cualquier conocimiento para apoyar a la salud sexual y reproductiva de nuestra provincia. Usted es un rostro muy querido y conocido además por las personas porque es una fiel colaboradora de nuestros espacios de la televisión. Bueno, vamos a hablar de anticonceptivos en la adolescencia, pero creo que se impone brevemente acercarnos a qué son los anticonceptivos, cuándo surgieron los anticonceptivos, doctora. Bueno, anticonceptivos, el nombre un poco que lo expresa. Es un método para evitar la concepción, para lograr una gestación. Y es tanto como la vida nuestra tiene una historia, el inicio de los métodos anticonceptivos. De hecho, incluso en la Biblia hay una parte donde se dice que Abraham se derramaba para no darle prole a su hermano. O sea, tenía un coito interrupto para no darle un hijo al hermano. De la misma manera se describen en muchos de los papiros como para pasar el desierto le colocaban a unas camellas una piedra en la vagina para que en el desierto no ser embarazada. O sea, es un poco la anticipación. Y bueno, la historia del condón, un poco que ya más próxima a los siglos XV aproximadamente, se empezó, era justamente en la etapa donde hubo un alza de sífilis, de blenorragia, que en esa era se pensaba que era la misma enfermedad, y justamente Cantún, que es una probabilidad del nombre condón, pero no está así mismo afirmada, pues era quien con las asas intestinales de las cabras, pues entonces se lo facilitaba al rey para que cuando tuviera relaciones pues no enfermara. En este caso para evitar la infección, pero bueno, de paso estaba evitando entonces ya una gestación. Así que bueno, por ahí esa es la historia, por ahí viene. Ahora, métodos hay múltiples y de esa manera estamos hablando. Empezaríamos diciendo que existen métodos biológicos. Métodos biológicos, por ejemplo, el coito interrupto. Usted interrumpe, es algo biológico, no tiene otra participación. Y existen otros, como por ejemplo medir la temperatura. O sea, cuando usted coloca un termómetro 5 minutos antes de levantarse de la cama, o sea, al despertar, el día que usted aumente 1 grado, usted sabe que está ovulando y no debe de tener relaciones. También existen otros métodos biológicos, como es el método del moco cervical. En Europa se utiliza mucho, aunque nosotros las cubanas percibo que no es por al menos de mucha utilización.
se introducen el dedo en la vagina y bueno, juegan con el moco cervical. Si el moco cervical se rompe, pues entonces sabemos que no estamos ovulando, que podemos tener relaciones, pero cuando el moco tiene una filancia, pues ya sabemos que estamos ovulando y simplemente pues ese día no se tendría relación en el caso de que sea para evitarlo, por supuesto. Y existen otros métodos como es el método del ritmo. Estoy hablando de estos biológicos, el método del ritmo, donde me gustaría de cierta manera siempre enfatizar en ese tema porque usualmente se realiza inadecuadamente. Para muchos dicen 7 días antes, 7 días después. ¿Qué pasa? Que a los adolescentes esto no les funciona, no funciona bien precisamente por los temas que abordamos anteriormente con los trastornos menstruales, por esa inmadurez hormonal que tienen. Y entonces, bueno, no siempre ocurre la ovulación en el medio del ciclo. Y el método adecuado tiene que ser midiendo cuántos días dura el ciclo más corto, cuánto mide el ciclo más largo. Y bueno, le podríamos decir, no sé, rapidito, o sea, tiene que restarle a una constante. O sea, el método, el ciclo más largo del ciclo, digamos, tiene ciclos de 25 y tiene ciclos de 35. Bueno, a 35 le vamos a restar la constante 11. Y al menor de 25 vamos a restarle la constante 18. La diferencia que da es justamente el tiempo que tiene ella para evitar la gestación. Entonces, no siempre en las adolescentes ocurre bien, claro, y por eso no es recomendable en estas edades. Hay otros, muchísimos métodos anticonceptivos. Bueno, simplemente, perdóname que te interrumpiera, me he circunscrito en estos momentos a los métodos biológicos. Existen métodos de barrera que son los más utilizados, sobre todo el condón, que tiene una doble función y que debe de ser parte de toda relación sexual, al menos cuando se está en edad reproductiva. Precisamente por la dualidad función. No solamente es anticonceptivo, sino que evitamos infecciones de transmisión sexual. Y de barrera no es muy utilizado en nuestro país, pero sí las que tienen acceso a otros medios o a otros países, existe el condón femenino, existe también el capuchón o también existe el diafragma. Son otros métodos que simplemente interrumpen, igual que el gel de espermicida, que, como el nombre indica, es como si contrarrestara la acción y el deslizamiento de estos espermatozoides y, bueno, por supuesto, afecta la fertilización de ellos y es un método, claro, entonces anticonceptivo. Ya, vamos a ir en la medida de esta conversación hablando de esa variedad de métodos anticonceptivos que existen, pero aunque se ha mencionado en otros programas, incluso en este mismo de Mitos de la Salud, ¿cuál es la edad promedio, doctora María Caridad, de inicio de las adolescentes en estas relaciones sexuales, particularmente las que usted atiende en su consulta? ¿Ha notado, digamos, en los últimos años cambios en esas edades? Diríamos que sí, que la edad de inicio de las relaciones sexuales cada vez está disminuyendo. Hay múltiples factores. Yo siempre insisto que para el inicio de las relaciones sexuales precoces hay 3 grandes situaciones. Uno es la parte biológica. Si se madura temprano, bueno, pues justamente todas esas hormonas nos motivan, nos estimulan, nos enamoramos, ¿verdad? Gracias a esas hormonas y por supuesto, entonces eso nos hace ser un poco precoces. Por otro lado estaría la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene que dar patrones desde la cuna. Si educáramos, como siempre insisto, en el amor, en el respeto, no estaríamos pensando en que toda relación necesita o requiere, porque ya tenemos un tiempo X, e iniciar la vida sexual. Por tanto, el tema familia y otros temas que, bueno, no quería desvirtuar la idea central del programa, pero bueno, sí tiene un peso fundamental. Y en tercer lugar, la parte ambiental. Siempre insisto, no solamente estoy hablando de las canciones, que siempre sigo mencionando, a veces son demasiado eróticas para una princesa que todavía no se ha iniciado y ya tiene un conocimiento y de la manera más vulgar de todo lo que es un coito, y es a través de una canción. Y eso a veces está en diferentes escenarios, medios, y eso influye bárbaramente. Por supuesto, también desde el punto de vista ambiental,
todas las situaciones socioeconómicas también influyen. Claro. Porque cuando usted no tiene dónde ir a pasear, no tiene dónde entretenerse, no tiene un proyecto, como siempre insisto, de vida, bueno, pues ese adolescente, esto es muy placentero. Y entonces, igualito que placentero es patinar, pues placentero también es iniciarse. Y bueno, son un grupo de factores que, bueno, tendrían otro programa. Claro. Así que bueno. ¿Qué porcentaje de adolescentes que usted atiende en su consulta, doctora María Caridad, solicitan información o prescripción en cuanto al uso de métodos anticonceptivos? Bien, afortunadamente, nosotros nos dedicamos un poco a la parte ginecológica y muchas de ellas requieren los anticonceptivos. Y por supuesto se le brinda toda la orientación, pero con esa intención, con esa idea de anticoncepción, verdaderamente son muy pocas las que acuden. Siempre hay. De hecho, los miércoles, que son consultas de orientaciones anticonceptivas, realmente es para las pacientes que tienen factores de riesgo asociados. Y entonces nosotros las manejamos allí, pero a veces llegan sin tener estos factores y también le damos atención. Vamos a hacer la primera pausa en esta conversación, doctora. Si me permite, les recuerdo a los televidentes que estamos en vivo y que, bueno, si nos está escuchando, nos está viendo, puede participar también de este programa a través del 24 45 34 47. Y claro que vamos a desentrañar un mito. La anticoncepción en la adolescencia es causa de infertilidad. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? Vamos a un mensaje. El cerebro humano es asombroso en su complejidad. Está formado por varias capas y regiones, cada una con funciones específicas. La corteza cerebral, la capa más externa, es la responsable de la conciencia, la cual nos permite pensar y percibir el mundo. En el interior, los ganglios basales controlan la postura y el movimiento voluntario. El tálamo filtra la información sensorial. El hipotálamo regula funciones básicas como la temperatura y el apetito, y el hipocampo guarda nuestros recuerdos. Las amígdalas procesan las emociones y el cerebelo controla el equilibrio para caminar y estar de pie. Sin dudas, el cerebro es una obra maestra de la naturaleza, nuestra garantía para vivir, aprender y crear. Un mensaje de mitos de la salud. Sigo dialogando con nuestra invitada en la tarde de hoy. Aborda el tema de la anticoncepción en la adolescencia, la doctora María Caridad Osorio Mora, especialista de segundo grado en ginecología y obstetricia. Estábamos hablando de las adolescentes, de las familias que asisten a su consulta, y me interesa conocer las principales preocupaciones que tienen ellas y que tienen las familias en cuanto al tema de la anticoncepción. ¿Qué es lo que más le preocupa, doctora María Caridad? Digamos que la eficacia, los efectos de estos métodos, los efectos secundarios, por ejemplo, la privacidad, el acceso también a ellos. ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, yo diría que es un poquito de todo. Bueno, el mito de la salud creo que está muy acorde porque es una de las cosas que a veces acuden las adolescentes preocupadas por cuál consumir, o incluso las que lo están consumiendo de modo terapéutico porque tienen un trastorno menstrual de base, siempre tienen el temor de si esto le afecta a la fertilidad. Es así, pero bueno, no vamos a desentrañar el mito. Hasta el final. Ajá. De cualquier manera, no solamente es esta la preocupación, muchas veces es que si engordan, que si crecen las mamas, son los vellos. Hay un grupo de preocupaciones que están en nuestra cultura popular. Y entonces, bueno, lamentablemente, pues vienen con esas preocupaciones y bueno, allí le brindamos todas las respuestas que ellas necesitan. Yo siempre insisto respecto a este tema, que hay dos cosas que son fundamentales cuando hablamos de anticoncepción. Claro que ya vinimos para acá y dejamos el tema, o sea, hablamos del mito y habíamos dicho dos tipos de anticonceptivos. Y nos estamos ya yendo a la mayoría, y son los anticonceptivos hormonales. Entonces, siempre insisto, aunque toque enseguida el tema de anticonceptivos hormonales, siempre insisto en que hay dos elementos que debe de tener una adolescente o incluso una usuaria cualquiera. Y es, en primer lugar, debe de estar con un peso adecuado. No es recomendable en las obesas y tampoco en las fumadoras.
Pero la anticoncepción hormonal tiene mucho más ventajas que desventajas. Ahora, para entrar en el tema de cuáles son estos anticonceptivos hormonales, sería importante que todos pensemos que existen píldoras, o sea, hay tabletas, pero tabletas hay de varios tipos. O sea, hay tabletas que son combinadas, que tienen estrógeno y progestágeno. Yo siempre le digo a las adolescentes, para que me entiendan, que es un cachumbambé que tienen estas hormonas en nuestro organismo, y bueno, las combinadas tienen esas dos hormonas. Y existen otros que son solo progestágeno, que tienen solamente, como el nombre lo dice, un progestágeno, y por supuesto no existe el estrógeno. Ahora, dentro de todas ellas, vamos a circunscribirnos entonces, ya estamos hablando de las píldoras, a la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es de estos anticonceptivos que son solo progestágeno. Y como el nombre lo dice, es de emergencia. No se debe repetir muchas veces, pero sin problema. No siempre la tenemos, no podemos presentar otra idea porque a la población tenemos que hablarle con total transparencia, todos conocemos las situaciones y no siempre la tenemos. Pero sí tenemos la obligación de brindarles porque siempre existe alguna otra tableta anticonceptiva. Hay opciones. Y tenemos entonces opciones. Ahora, existe el etinor, el trienor, que son ambas combinadas, y existe el aminor. Con el aminor no se puede hacer anticoncepción de emergencia porque sería mucha cantidad, pero con el anticonceptivo etinor y el Estracip, consumiendo, y el trienor igual, consumiendo 4 tabletas en la mañana y 4 tabletas en la tarde, al día siguiente del coito donde existió una posible fecundación, ya sea porque olvidó la tableta, olvidó el método o simplemente rompió el condón, o sobre todas las cosas que a veces lo dejamos, y para mí es importante, es la violación. Una paciente violada hay que pensar siempre, hay que ponerle anticoncepción hormonal. Entonces, en estas princesas se le brinda a las 24 horas, o sea, se le dice, puede estar hasta las 72 horas, verdaderamente. Nosotros siempre le llamamos, puede ser hasta las 72 horas. Pero uno siempre le dice las píldoras del día siguiente, claro, pero tiene acción hasta las 72 horas. Y serían 4 tabletas en la mañana y 4 en la tarde. Y hace exactamente la misma función. Por tanto, eso consideraba que era necesario que nuestra población lo manejara. Entonces, dentro de todas ellas también existen inyectables, o sea, dentro de todas estas hormonales hay inyectables. ¿Esas son las vacunas? Las vacunas. Y dentro de esas vacunas existen de 1 mes, de 2 meses y de 3 meses. Las de 2 y 3 meses son, como dije al inicio, de solo progestágeno. Y las que son mensuales, que son ampulitas, son combinadas. Y asimismo, entonces, también existe el implante. El implante que es un solo progestágeno y que tiene además una duración de 3 años, por lo menos el que estamos teniendo. Más, exactamente. Esos son, digamos que los anticonceptivos hormonales. Estamos hablando de anticonceptivos hormonales. Porque existen también los dispositivos intrauterinos. Exacto, los DIU. Los DIU. Dentro de los DIU, ya nosotros no estamos colocando las asas, eso se quedó en el ayer, ni los anillos, eso se quedó en el ayer. ¿Verdad, eso hace mucho ya no lo utilizamos. No lo utilizamos aquí ni en otros escenarios, ni en otros países. Se utiliza el DIU de cobre, o sea, ya sea la T o el Multiloa. Pero existe también un DIU que no tenemos, que incluso no se le llama DIU, se le llama SIU, porque en vez de un dispositivo intrauterino, es un sistema intrauterino que en vez de cobre tiene como si fuera una pequeña silicona, donde lo que tiene es levonorgestrel, o sea, es lo mismo que tiene el implante o el aminor, y tiene entonces en ese momento una dualidad de acción. La función es prácticamente la misma. Es la misma, claro. De hecho es la misma, pero tiene muchísimas ventajas. No lo tenemos, es bastante costoso. Ahora, igual que todo eso, también tenemos parche. No lo tenemos acá, pero es importante que nuestra población lo conozca, que existe, porque una vez que lo tengan, pues nosotros pues sin problema ninguno lo podemos facilitar. Aunque yo digo que nuestro país no es el ideal porque es muy caliente. El parche es maravilloso, es combinado y se coloca como una calcomanía, una ¿verdad? Pegatina. Una pegatina. Ajá. Y entonces dura 7 días. Y entonces usted se coloca 7 días, 7 días, 7 días, hacen
el blister de 21 días, descansa 7 días sin ninguno y vuelve otra vez a empezar. ¿Qué pasa? Que en nuestro país tan caliente, con tanto sudor, el temor es que estos se desprendan y bueno, no sean del todo eficaz. Por eso tal vez no hacemos el mayor empeño en tenerlos, a pesar de que son muy buenos, porque el contenido hormonal es bastante bajo, o sea, es más bajo que las tabletas que tenemos. Ahora, sí, aunque no es un mito, me gustaría tocar, ya que estamos tocando estos temas de anticoncepción hormonal, porque históricamente existe un terrible temor con las hormonas. Y yo entiendo, porque es que realmente otrora nuestras abuelas lo que consumían era dietil-etilvestrol. Y verdaderamente dejó muchísimas secuelas porque era una dosis muy exagerada de estrógeno. Posteriormente, ya la etapa de nuestra adolescencia era el medrone, y también con una dosis bastante alta de este estrógeno, que verdaderamente el estrógeno en altas dosis sí pudiera tener riesgos, sobre todo trombóticos. Posteriormente, ya la cipresta, que desapareció hace pocos años, que tenía 50 microgramos, y en estos momentos todos los anticonceptivos que tenemos están dentro de la dosis adecuada. O sea, se habla de dosis baja por debajo de 35 microgramos de estrógeno. Y el etinor y el estracid tienen 30 microgramos de estrógeno. Por tanto, son maravillosos, son óptimos y tienen magníficos beneficios en la salud de la mujer. Históricamente se relacionaba entonces el consumo de estos anticonceptivos con la aparición más tarde incluso de lesiones malignas, de cáncer de mama, de cáncer de útero. Verdaderamente fue así, pero para nada. Ha evolucionado todo y justamente para bien y beneficio de toda la mujer. Claro. Y entonces no es nuestro nada más, es de todos los países. Ahora, hay una amplia variedad, como usted nos acaba de explicar, de anticonceptivos para las mujeres, en este caso para las adolescentes. Usted ahorita nos hacía referencia en cuanto a la terapia anticonceptiva hormonal, las muchachas obesas, las princesas obesas y también las que fumaban. Pero ¿qué otros elementos se tienen en cuenta, por ejemplo, para la prescripción de un determinado anticonceptivo? Estoy pensando, por ejemplo, en la edad. No es lo mismo una adolescente de 10, de 12 años que una de 14 o de 15. No es lo mismo si hay alguna enfermedad, me imagino que instalada, alguna enfermedad crónica, como suelen también aparecer en esas edades. El historial de esa paciente, incluso hasta las circunstancias en las que llega a la consulta, porque usted hablaba de la adolescente que fue violentada. ¿Qué se tiene en cuenta para indicar un determinado anticonceptivo en la adolescente? Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en letra mayúscula primero que todo. No existe, solo por la edad, ninguna contraindicación en los anticonceptivos. Solo por la edad no existe. Usted mencionaba otras condiciones especiales, le llamamos nosotros, que son enfermedades crónicas asociadas o estas otras condiciones de infecciones y tal. Y así mismo es. Cuando uno tiene un adolescente enfrente, tiene que pensar siempre que hay que ser muy flexible en todo esto. En primer lugar, tiene que existir algo, que es la voluntad de la paciente. La voluntad, la capacidad de entender cuáles son sus beneficios. Eso es importante, que esa adolescente sepa qué necesidad tiene del consumo de estos anticonceptivos. Ahora, cuando estamos frente a un adolescente, siempre decimos que el método ideal es doble, o sea, el condón más el método que decida. O sea, el método ideal es doble. Ahora, por la edad, usted mencionaba algo y nosotros, bueno, siempre hemos querido insistir. Siempre hablamos de la edad ginecológica. Hablamos de la edad ginecológica más que de la edad cronológica. Exacto. Porque la edad ginecológica, después que lleva 2 años de haber visto su menstruación, más o menos el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios está ya bastante completo, ya está en un estadio 4 y no habría grandes repercusiones. Pero una adolescente que tiene menos de ese tiempo, siempre se le sugiere un corto periodo del anticonceptivo si lo requiere. En este caso, por supuesto, de manera terapéutica. De lo contrario, se le insiste en estos métodos. Ahora, cuando hablo de flexibilidad,
justamente me detengo, porque hemos tenido pacientes que tienen retraso mental, no tienen la misma capacidad. Entonces usted no puede, porque no voy a lograr esa capacidad de entendimiento. Es una barrera, doctora, y eso es una barrera. Entonces tengo que buscar el método anticonceptivo, porque el riesgo sería, o sea, todos los anticonceptivos existen una definición de categoría 1, 2, 3 y 4. Categoría 1 es que lo puede usar sin ningún problema. Categoría 2 es que tiene más beneficios que riesgo. Categoría 3 es que tiene más riesgos que beneficios. Y categoría 4 es que no lo puede utilizar. Y existe un calendario, todas las personas que están en las consultas de planificación familiar están capacitadas justamente para hacer esta diferenciación. Entonces me hablabas de estas condiciones especiales, por ejemplo, el tema de hipertensa. Yo tengo adolescentes que son hipertensas, pero cuando la hipertensión es severa, no la utilizamos, esa anticoncepción hormonal, y buscamos otro método. Pero si la anticoncepción no es, si la hipertensión no es severa, por supuesto, llevan seguimiento con nosotros, porque tiene un riesgo entre 3 y 6 meses estar con nosotros, o sea, el seguimiento anual que tiene. Pero se le administra, incluso las epilépticas. Las epilépticas me cuestan a veces mucho trabajo, porque sus medicamentos y los anticonceptivos pues interactúan, y es increíble que es como si bajara la dosis de los dos. Mire usted. Uno baja la dosis del otro, y entonces tengo que estar en una explicación continua con cada una de ellas, y sobre todas las cosas, todos estos pacientes siempre los discuto con las especialidades afines. O sea, la visión es que cuando tenemos un adolescente con enfermedades crónicas, no podemos pensar que no hay anticoncepción. Si hay anticoncepción, lo que existe es un seguimiento de manera multidisciplinaria y sin problema ninguno. Ahora, cuando hay una infección, por supuesto hay que tratar la infección, y los métodos dispositivos intrauterinos, ni pensarlo. Claro. De cualquier manera, el dispositivo intrauterino no está, o sea, muchos plantean que no debe de utilizarse en la adolescencia, en las mujeres que no han tenido todavía la oportunidad de tener un bebé, no es lo ideal recomendado. Pero un DIU bien colocado, con métodos de antisexia, con un exudado previo, con una limpieza local, que se coloque con todas las óptimas condiciones. Insisto, estoy hablando de pacientes con condiciones especiales, claro, pues no tiene por qué tener grandes riesgos. Siempre la vamos a seguir, precisamente porque el DIU en algún momento se ha relacionado a veces, precisamente por el proceso inflamatorio local que crea, pues muchas veces se relaciona con procesos de obstrucciones de las trompas, pero no necesariamente es así. Yo diría que siempre está relacionado con una infección asociada. Es un tema bien polémico, complicado, interesante, porque hablando de barreras, a la cual usted hacía referencia ahora, estoy pensando en los tabúes, en el desconocimiento, en la desinformación, en los accesos también, doctora, que influyen. Plenamente de acuerdo. Bueno, el primer tabú ya lo hablaba ahorita. El tema, de hecho, es el programa. Y es uno de ellos. Y sobre todas las cosas, los estigmas. Es que yo a veces no lo cuestiono, porque hasta en batas blancas existe a veces resistencia a los anticonceptivos. En las adolescentes es complejo. Lo que pasa es que todos tenemos que poner en una balanza el fenómeno de embarazo en la adolescencia y el riesgo que tiene el anticonceptivo. Simplemente no es comparado. El riesgo se incrementa, y eso es una visión que todos tenemos que mirar en un mismo sentido. De hecho, hay muchas adolescentes que tienen también otras enfermedades, como por ejemplo las trombopatías, que son tan sangronas y que se les hace tan difícil. Y bueno, lo tocamos en la vez anterior cuando hicimos el programa de trastornos menstruales, cómo lo requieren. Y afortunadamente todas las princesas que tienen una hemorragia uterina disfuncional o que por alguna otra razón han llevado tratamiento de manera terapéutica por esa afección, puedo vanagloriarme y ser feliz de que ninguna de ellas se me ha embarazado, al no ser que me haya interrumpido. Y entonces eso habla de que no son tan ineficaces, simplemente está en un adecuado consumo.
Y cuando hablo de adecuado consumo, me gustaría, y me perdonas que me cojo todo el programa. No, al contrario. Y entonces, insistir, no me canso de decir, cuando uno consume estos tratamientos hormonales, es importante que entendamos que los blisters tienen 21 tabletas, pero que la pausa es de 7 días. Esta historia del 5.º día que tanto trauma me genera, lo digo porque me preguntas entre las cosas que acude la familia. No, el 5.º día es solamente para iniciar el tratamiento. Una vez que ya se inicia, es como que nosotros marcamos el paso cuando ya sabemos bailar, ¿verdad? Entonces, 21 días, descanso 7 días. Pero también puede haber régimen extendido. O sea, una princesa que tiene anemia también puede tener un régimen extendido. Y el régimen extendido es justamente que se consumen, por ejemplo, 2 blisters seguidos y descansa 7 días. O 3 blisters seguidos y descansa 7 días. En cambio, cuando he tenido esos elementos, estas situaciones, pues ha venido la abuelita que me dice que entonces tiene sangre vieja acumulada y que si... Para nada, no existe nada acumulado. Es simplemente que no hacemos la pausa y no existe entonces un estímulo para menstruar. Pero son métodos que no solamente son terapéuticos. Quienes lo consumen de esta manera tienen un efecto eficaz desde el punto de vista anticonceptivo. La anticoncepción en la adolescencia causa infertilidad. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o realidad? 24, 45, 34, 47. Otra pequeña pausa para otro mensaje de salud. El cerebro humano es asombroso en su complejidad. Está formado por varias capas y regiones, cada una con funciones específicas. La corteza cerebral, la capa más externa, es la responsable de la conciencia, la cual nos permite pensar y percibir el mundo. En el interior, los ganglios basales controlan la postura y el movimiento voluntario. El tálamo filtra la información sensorial. El hipotálamo regula funciones básicas como la temperatura y el apetito, y el hipocampo guarda nuestros recuerdos. Las amígdalas procesan las emociones y el cerebelo controla el equilibrio para caminar y estar de pie. Sin dudas, el cerebro es una obra maestra de la naturaleza, nuestra garantía para vivir, aprender y crear. Tus riñones son filtros vitales que limpian tu sangre, regulan tu presión arterial, mantienen el equilibrio de electrolitos y producen hormonas. Para mantenerlos sanos, bebe mucha agua. Sigue una dieta balanceada, baja en sal y azúcar. Controla tu presión arterial. Evita el exceso de medicamentos. Limita el alcohol y el tabaco. Mantén un peso saludable y haz ejercicios. Sigo con la doctora María Caridad Osorio Mora, especialista de 2º grado en ginecología y obstetricia pediátrica. Es un privilegio tenerla acá en jornadas tan complejas como las que estamos viviendo y que ella haya accedido a compartir con nosotros esta emisión de Mitos de la Salud. Doctora, ¿conocen las adolescentes los riesgos y los beneficios? Usted lo ha abordado de manera general acá en nuestro programa, de los diferentes tipos de anticonceptivos. Cuando ellas se acercan a su consulta, ¿lo conocen? Bueno, lo primero es que todo proveedor de salud, así somos, ¿verdad? Tenemos la obligación, porque además es un derecho de la salud sexual y reproductiva. Nosotros como salud tenemos que brindarle todo ese conocimiento. Y verdaderamente cuando las interrogo me percato que no tienen un conocimiento profundo acerca de justamente de la anticoncepción, ni de la hormonal, ni del DIU, ni de nada de eso. Ellos a veces van buscando una vía, o sea, la que llega por anticoncepción, llega buscando una vía. Y ahora que tenemos suficientes implantes y estamos teniendo en todas las consultas de planificación familiar en Holguín, justamente porque es una de las provincias con mayor índice de embarazo en la adolescencia. En el año 2023 existieron 1.020 nacimientos de hijos de madres adolescentes. De niñas. De madres adolescentes y de entre ellas 59 menores de 14 años. Entonces, sin duda es una problemática que ha estimulado a que se nos dé una prioridad para estos métodos. Y todas las consultas de planificación familiar en cada policlínico, en cada área de salud,
cuentan con diferentes métodos y entre ellos tienen el implante. Cuando ellas llegan, muchas veces vienen buscando porque dicen que es muy bueno, pero a veces no conocen nada más. Y así hemos tenido algunas que han venido y se han colocado en diferentes lugares y han venido para que sea retirado, porque se han mantenido con un sangramiento por largo periodo. Yo siempre insisto, el implante como anticonceptivo es muy eficaz, realmente es así. Pero tiene esta... Pero verdaderamente desorganiza mucho el ciclo menstrual. Es un solo progestágeno, o sea, no tiene estrógeno, y todos los anticonceptivos que son solo progestágeno son muy buenos, muy eficaces como anticonceptivos, pero verdaderamente no logran todo ese confort de la joven, porque lo mismo tienen cuadros de amenorrea, o sea, no ven la menstruación en un mes, en 2, en 3, en 4, 6 meses y a veces casi un año sin ver la menstruación, o viceversa. Se pasan todo ese mismo tiempo con al menos una manchita, lo que eso, por supuesto, le limita su vida diaria, su rutina, y por supuesto, entonces... Y afecta psicológicamente también al adolescente, ¿no? Yo diría que sí, siempre el adolescente es muy vulnerable, y todos estos eventos pues a veces estresan al adolescente. Dentro de esas alteraciones que genera el anticonceptivo, lo fundamental es el temor justamente a que salir embarazada de cualquier manera, que si no le está funcionando porque están viendo la menstruación, y son temores que tienen, pero siempre le explicamos que una vez que llevan un mes de consumo, o sea, de haberse implantado, el método es muy eficaz. O sea que es en ese sentido maravilloso. Por último, quería tocarte respecto al tema de implante, que nosotros insistimos siempre, ya lo he dicho ahorita, más de 2 años de edad ginecológica. No estoy hablando de 10, ni 11, 12 años, estoy hablando de princesas que tengan más de 2 años de haber visto su menstruación. Y excepcionalmente, en algunos casos, cuando su conducta es inadecuada o alguna afección limite otros métodos. Pero siempre insistimos que estabiliza su ciclo menstrual y que además da todo este confort los métodos combinados. O sea, ese Etinor, ese Estracip, verdaderamente son maravillosos, igual que el Trienor. Son métodos combinados que ayudan, incluso se ponen muy bonitas las muchachas. Tiene un ciclo menstrual regular. En esos 7 días ya saben que van a menstruar y se les hace cómoda la vida, incluso hasta para la búsqueda de la almohadilla, de esta almohadilla sanitaria, que a veces también significa un problema. Sí, entonces es un problema. Entonces, por esa razón... Hablando de combinación de terapia, Mirta Rodríguez pregunta, ¿es posible cambiar de una tableta a otra sin riesgos? No existe ningún riesgo si usted la coloca después de la pausa. O sea, usted si consume 21 días un blister de cualquiera de ellas, Etinor, bueno, usted después de la pausa de 7 días, usted comienza con otro y no existe ninguna dificultad por ello. Alina Verdecia, ¿cómo acceder a la consulta de planificación familiar, doctora? Las consultas de planificación familiar están en todas las áreas de salud, en todos los policlínicos. ¿Qué pasa? Que a los adolescentes a veces les cuesta trabajo ir a la consulta de planificación. Yo siempre insisto, vamos a tener que cambiar el nombre, pero verdaderamente asisten y tienen el mayor interés y el deseo de apoyarlas. Cuando no sea posible, pues entonces nosotros la veríamos acá en el pediátrico los miércoles. La amiga Argelia Martínez, que se comunicó con nosotros, muchas gracias Argelia por llamarnos, dice en qué momento se puede consultar a la doctora. Y bueno, felicita al equipo y agradece el tema que hoy abordamos acá en el programa. ¿Cómo se le puede contactar, doctora? Argelia necesita saber. A ver, los días de casos nuevos, o sea, es una consulta provincial que atendemos toda la provincia, todos los casos que preocupan a las diferentes áreas de salud. Los lunes son los días de casos nuevos.
Pero bueno, muchas veces hay en algunos que no están con su turno y bueno, siempre le damos una miradita y por supuesto ya una vez que se inicia le damos las orientaciones que llevan y el seguimiento si lo requiere. En el hospital pediátrico. En el hospital pediátrico. Rebeca González recomienda un tiempo, pregunta Rebeca, ¿no? ¿Recomienda un tiempo limitado para emplear anticonceptivos orales? Sin miedo ninguno, puede estar 1 año, 2 años, 3, 5, 10, sin problema. Lo único que insisto es no permitir la obesidad y no fumar. Yo insisto en ese tema porque incluso a todas siempre les pido, por favor, tienen que llevar una dieta rigurosa, me tienen que bajar de peso. Yo digo siempre, las tabletas anticonceptivas no aumentan de peso, pero sí dan apetito porque son unos esteroides. Entonces, yo siempre les explico, bueno, si estoy teniendo esta imagen que es confusora, bueno, pues vamos a confundir a nuestro organismo, nos tomamos un vaso de agua. Ajá. Pero no puede ser que nosotros nos dejemos llevar por el apetito que nos da. Entonces, insistiendo, controlando los fritos, los azúcares y las harinas, no hace falta una dieta especial, simplemente ese control y sin problema puede seguir muchísimo tiempo con el tratamiento. Antes de desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy, un adolescente nos ha llamado y pregunta si puede ir sola a la consulta o debe ir con los padres. Bien, lo ideal es que fuera con los padres, pero todos los adolescentes saben que en algún que otro momento pues han ido, además es una muestra de madurez que tiene ese adolescente, sin problema puede llegar a nosotros, por supuesto cuando haya necesidad de hacer alguna intervención sí debe de estar sus padres, pero nunca somos capaces de negarle a un adolescente porque haya venido solo. Por lo menos escucharlo. Escucharlo. O escucharla en este caso. Exacto. ¿Es cierto o falsa la creencia, doctora María Caridad, que esa anticoncepción desde edades bien tempranas puede ser causa de infertilidad? ¿Esto es un mito o una realidad? Es un mito, es un gran mito, todo lo contrario. Usted con el consumo de las tabletas anticonceptivas, lejos de pensar en una infertilidad, usted está regulando sus ciclos y posteriormente cuando usted decida, usted simplemente con 3 meses de haber dejado de consumir, usted simplemente volvió a la naturalidad. Lo ideal sería que ningún adolescente usara anticonceptivos porque no se ha iniciado en las relaciones sexuales, ¿verdad, doctora? Yo, me va a perdonar, yo no lo digo así, no lo dice así. Yo siempre digo, lo ideal es evitar un embarazo a toda costa. Bueno, sí, la también. decisión es del adolescente y le respetamos sus derechos, pero siempre insistir en que debe de ser cuando esté preparada, cuando exista amor, cuando no sea por placer. Y por supuesto, eso le va a dar la madurez suficiente como para evitar una concepción. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por compartir con nosotros y a usted, por supuesto, le invito a reencontrarse con este programa, Mitos de la Salud, donde se dan la mano mente y corazón dentro de 7 días. Buena tarde.